Buen día, ¿cómo les va? Bueno, pues vaya enredo en el que está metido Donald Trump con todo este tema de Irán. Me alegra estar viendo la confirmación de nuestro análisis en diversos medios importantes. Lo venimos advirtiendo con muchas semanas de anticipación y bueno, ya se ven redactados titulares que coinciden con análisis previos que hemos estado comentando y analizando aquí mismo. Recién, apenas el 8 de abril, actualizado el día de hoy, Jonathan Swan y Maggie Haberman publicaron una columna en The New York Times titulado "Cómo Trump llevó a Estados Unidos a la guerra con Irán". Les recomiendo que lo revisen. Insisto, publicado en The New York Times. La decisión del presidente Trump de iniciar la participación en un ataque contra Irán junto a Israel se vio influida por una presentación del primer ministro Benjamin Netanyahu en febrero que dio lugar a una serie de debates en la Casa Blanca durante los días y semanas siguientes. En una serie de reuniones, el presidente Trump sopesó sus instintos frente a las profundas preocupaciones de su vicepresidente y una evaluación pesimista de los servicios de inteligencia. Esta es la historia sobre cómo se tomó la decisión. Bueno, es prácticamente un artículo que te va, como suele suceder en las columnas de New York Times, es extenso y te va desmenuzando de alguna manera prácticamente el hora por hora de lo que pasó para la toma de decisiones tan errada por parte de Donald Trump. Y en síntesis puedo decir, como inicié comentando, confirma nuestro análisis previo, ¿no? Aquí lo hemos estado diciendo al final. Primeramente fue una decisión de mal cálculo, pero además una decisión impulsada evidentemente por el gobierno de Israel en este sentido, principalmente a partir de la presión de Benjamin Netanyahu sobre Donald Trump, ¿no? Y ya se podrá analizar después si fue presión, si fue extorsión, si fue un engaño, pero el punto es que ese fue el factor, el de Benjamin Netanyahu para la toma de decisión de Donald Trump. Como lo vengo diciendo todo el tiempo, cada que analizo el régimen anglosionista, el problema de esto es que termina de confirmar quién controla a quién, en ese sentido, quién gobierna a quién, y pues como lo concluí desde hace ya tiempo, pues al final esto termina de confirmar que Israel controla a Estados Unidos al darnos cuenta que Netanyahu controla a Donald Trump. Esto fue para mi gusto lo más grave, o sea, que durante mucho tiempo a los analistas se nos llegó a tratar de conspiranoicos, de prácticamente agentes alucinógenos, de que nos estábamos inventando o exagerando o teniendo paranoia cuando afirmábamos que Israel controla y gobierna en gran medida a los Estados Unidos. Yo creo al día de hoy, pues quedarán en verdad absolutamente exhibidos aquellos que sigan negando lo evidente, negando lo obvio, negando lo innegable. Y a ver cómo nos van a llamar ahora, ¿no? A ver si se van a retractar aquellos, insisto, que nos han tratado de conspiranoia cuando hay que hacer una importante distinción entre la conspiración y la investigación, que es la que realizamos nosotros como analistas, como investigadores. Nos tomamos en serio nuestra profesión, nuestras capacidades profesionales y el tiempo nos ha dado la razón. No necesitamos que nadie más venga a validar o a confirmar lo que nosotros venimos anticipando y argumentando desde hace mucho tiempo. Insisto, el simple hecho de que ahora estos medios
estén confirmando lo que nosotros llevamos tiempo, mucho, pero mucho tiempo, reconociendo, diagnosticando y argumentando, pues simplemente pues termina de darnos la razón. Este es el punto, yo diría, más delicado de lo que está pasando, que muchos que habían vivido en el engaño se están ya dando cuenta, they are realizing que han vivido en un engaño, que Donald Trump los terminó traicionando, porque de entrada Donald Trump se traicionó a sí mismo, dado que se terminó contradiciendo a sí mismo, desde el momento en que durante toda la campaña dijo que no iba a iniciar guerras, criticando a sus anteriores representantes políticos, acusándolos de haber iniciado guerras y guerras que además eran innecesarias. Y ahora viene Trump a iniciar probablemente la guerra más innecesaria de la historia de Estados Unidos y la que muchos presidentes con un poco más de sesos y en este sentido un poco más de entendimiento, con más cerebro, habían entendido que una guerra con Irán era indeseable por completo, al punto en que ningún presidente, al menos de esta manera, había iniciado alguna conflicto, alguna tensión, alguna escalada como la que se está dando ahora con Donald Trump. Porque sabían que Irán no es cualquier enemigo, no es cualquier adversario, es un adversario estratégico y ahora nos está demostrando Irán precisamente cuál es el problema de hacer una guerra contra Irán por parte de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, Donald Trump se ha metido en un enredo, pero es su propio enredo, esto es lo más cómico. Un enredo, claro, que tiene factores, y el factor principal, pues fue la presión de Netanyahu. Entonces, insisto, ya cuando ahora nos encontramos con, pues sí, ya hasta el, ¿qué? Que es 8 de abril de 2026, ya algunos editores, columnistas que se atreven a hablar de lo que muchos de nosotros venimos hablando desde hace años, que es este secuestro de alguna manera que yo considero que tiene Israel por parte, bueno, al revés, que tiene Estados Unidos por parte de Israel. O sea, Israel tiene secuestrado a los Estados Unidos en el sentido de que realmente ya confirmamos el punto de que prácticamente Israel controla y gobierna a los Estados Unidos. Esto desde pues una raíz que no surgió el día de ayer. Llevan años acumulando poder al interior de los Estados Unidos, como en otros países, ya he hablado, ¿no? En Alemania, en otros lugares, pero bueno, estamos hablando del caso de Estados Unidos. Particularmente los israelíes acumularon muchísimo poder durante décadas, se infiltraron prácticamente en todos los sectores y áreas de poder en los Estados Unidos, en todas las industrias, en todas las corporaciones. No importa si hablamos de la industria farmacéutica, de la industria de los medios y de la prensa corporativa, incluyendo ya ahora los medios digitales, sin importar si hablamos de las corporaciones tecnológicas, sobre todo las high-tech actualmente, con todos sus señores tecnofeudales respectivamente. Si hablamos de la industria de alimentos, si hablamos del sector financiero, del sector económico, empresarial, corporativo en general, y por supuesto, si hablamos de la industria militar, de este complejo industrial militar de los Estados Unidos, al final te das cuenta que los israelíes están metidos en prácticamente todas las áreas, sectores de los Estados Unidos, como tomadores de decisiones importantes, o que influyen como en un presidente de los Estados Unidos para tomar decisiones tan fundamentales como el error que acaba de cometer Donald Trump. El error al tomar una decisión, pues que evidentemente, insisto, lo ha llevado a este enredo. Y ya no hablar, insisto, hasta de las maquinarias propagandísticas disfrazadas de industria cinematográfica, que es Hollywood, que al final ya he hablado muchas veces, pues es la maquinaria propagandística gringa,
eh, israelí o anglo-sionista que pues te ha lavado el cerebro durante años para que pienses que Estados Unidos es el héroe y que el Estado de Israel es la víctima, incluidos, por supuesto, representados ahí todos los judíos y demás. Entonces, los gringos son los héroes, los judíos son las víctimas. Eso es lo que te han vendido durante décadas para que cuando ocurra algo como lo que acaba de pasar en Irán, haya gente que piense que los gringos son los héroes, que los judíos son las víctimas y que los iraníes son los terroristas. Porque claro, que va con la estrategia paralela de la etiqueta al enemigo, al adversario, dependiendo lo que necesiten. A veces los etiquetan de terroristas, de narcos, de comunistas, dependiendo la época y el contexto van cambiando sus etiquetas o ya llegan al cinismo de combinarlas, ¿no? Como en el caso colombiano o mexicano que ahora son supuestamente narcocomunistas terroristas, ¿no? O sea, ya un remix, un cóctel de etiquetas que ya utilizan de manera cínica y lo increíble o lo verdaderamente repugnante es que haya gente que todavía se la siga tragando, ¿no? Estas mentiras gringas. Que siga creyendo esto, que no haya aprendido nada, ¿no? Y que lo sigan tratando de ingenuos a muchos que se tragan este cuento. Pero igualmente, así como pasa con los enemigos de Irán, que son los enemigos principales de los israelíes, y en ese sentido ya ahora llevaron a este conflicto a los Estados Unidos. Ese mismo cuento lo ocuparon en Venezuela recientemente, ¿no? De nuevo, gente que piensa que los gringos son los héroes, que van a salvar a los venezolanos de lo que ellos consideran la dictadura venezolana chavista. Nada más les pregunto, ¿por qué sigue Delcy gobernando Venezuela? Les pregunto honestamente, ¿por qué sigue Delcy Rodríguez gobernando Venezuela? Les pregunto y espero su respuesta. ¿Por qué Trump menospreció, disminuyó, opacó, humilló a María Corina Machado, que era teóricamente la opositora principal de Venezuela, la ganadora del Nobel de la Paz, que se terminó de humillar cuando todavía va y se arrastra más, porque nada más le faltaba más piso para arrastrarse más a Delcy, como a muchos otros de estas mascotas del régimen anglosionista, Milei, Bukele, Novoa, Kass, todo este séquito de arrastrados unidos, pues de las principales claramente fue María Corina Machado, que fue a regalarle un Nobel que de por sí ella no merecía, o sea, de entrada ella no merecía ese premio, una farsa, lo estuve diciendo desde el inicio, y de nuevo el tiempo nos dio la razón. Cuando ves cómo Delcy va y se humilla con Donald Trump y Donald Trump la vuelve a humillar. Entonces, esa es la pregunta que yo les dejo, ¿no? Porque por momentos yo creo que ya se les paralizan las neuronas, o sea, hacen cortocircuito porque ya no saben cuántas maromas ni de qué forma estar justificando sus estupideces. Porque ya no tienen argumentos, no hay lógica en lo que están diciendo ni en lo que están defendiendo. No puedes seguir pensando que Trump o Estados Unidos son los héroes que fueron a salvar a Venezuela cuando se llevaron a Maduro, dejaron a Delcy Rodríguez y lo único que extrajeron de Venezuela fueron sus recursos estratégicos, empezando por supuesto por las reservas petroleras. Ese es el problema, ¿no? De la gente que no entiende nada, pero se traga todas las mentiras del régimen anglosionista. Por eso digo, la maquinaria es muy eficaz y muy efectiva. Eficaz en el sentido de que da resultados y efectiva de que maximizan, ¿no? Con muy poco hacen demasiado, maximizan el recurso, usan relativamente pocos recursos para maximizar los resultados y en ese sentido les funciona y les ha funcionado bien
hasta que se topan con pared, como por ejemplo ahora con el tema de Irán. Subestimaron sus capacidades, parece que tuvieron un Dunning-Kruger, pero que yo diría es un Dunning-Kruger provocado por el propio Dunning-Kruger que padece Donald Trump. Porque incluso se habla, por ejemplo, en este artículo de New York Times, ¿no?, de personajes de la CIA que advertían que este plan para hacerle la guerra a Irán o atacar a Irán era inviable, era ridículo, era ludicrous, ¿no? Era muy ingenuo. Pero adivinen quién impuso su decisión a pesar de los consejos o de las advertencias. Pues, pues Donald Trump. Entonces, bueno, esta es la trampa en la que cayó Donald Trump, que es la trampa que él mismo, en la cual él mismo cayó, él mismo creó y él mismo cayó en su propia trampa, ¿no? A pesar de las advertencias, incluso, insisto, de agencias como la misma CIA. Trump, insisto, y yo creo que ya es lo menos relevante, saber si se dejó engañar por Netanyahu, si estuvo de alguna manera presionado, tan presionado, casi extorsionado o amenazado para tomar esta decisión, o simplemente lo engañaron y se engañó a sí mismo y su egolatría le hizo pensar que sí podían, como pudieron en Venezuela contra Maduro, pensaron en este ímpetu y andaban agrandados en este ritmo que llevaban, se sintieron tan agrandados que pensaron que podían replicar lo mismo en Irán sin considerar pues todas las condiciones, todo el contexto multifactorial. De hecho, ya empiezo a pensar, y eso justo lo estaba considerando el día de ayer, ¿no? Por ahí yo escuché, por ahí yo escuché alguna vez, y sí tengo que reconocer, no fue una línea que yo considerara, pero sí llegué a escuchar cuando se llevaron a Maduro de Venezuela, argumentos que decían que Trump había caído en la trampa. Y yo sinceramente en aquel momento dije, pero ¿cuál trampa si se llevaron a Maduro? Y que al final sí, pues es innegable, fue una derrota para el régimen venezolano, para el régimen madurista. Innegablemente, yo ya hice análisis al respecto, hay muchas cosas e inconsistencias que todavía no me cuadran. En temas de traiciones, en temas de quién traicionó a quién, empezando hasta del propio Maduro, si no traicionó hasta al propio, a su propio movimiento, a su propia causa, en fin. Yo me preguntaba mucho por qué sale un tipo como Maduro vivo de una situación así. Y siempre yo decía, bueno, si hiciéramos un hipotético y en lugar de Maduro pusiéramos a Hugo Chávez o a Fidel Castro, pues yo lo único que pienso es que jamás hubieran salido vivos de ahí. Hubieran dado la vida, pero no se los llevan vivos, pues. Hubieran dado la vida por la causa, y hubieran querido morir en tierra venezolana si es que llegasen a la situación en la que supuestamente llevaron a Maduro o aprendieron a Maduro, ¿no? Si se les llevaba a este punto de secuestro, como se llevó a Maduro, yo creo que en el caso de haber sido Hugo Chávez o Fidel, no hubieran salido vivos, hubieran luchado hasta la muerte, es lo que quiero decir. Lo que a mí me causa curiosidad es qué pasó exactamente para que Maduro saliera vivo, una negociación previa, una negociación directa entre Maduro y Trump, o ya se estaba negociando incluso desde entonces con Delcy Rodríguez de manera paralela, y por eso hablo de, habrá que también entender desde dónde y de parte de quién viene la traición, en fin, todavía hay ciertas cosas que todavía se tendrán que amarrar de lo que realmente, no de lo que oficialmente te dicen que pasó,
sino de lo que realmente pasó. Porque pueden venir mentiras no solo de la parte gringa, también pueden venir mentiras de la parte venezolana, por supuesto. Entonces a mí lo que me llama la atención es tantas consideraciones para Maduro. Primero, perdonarle la vida, llevársela hasta con la esposa, ¿no? En fin. Bueno, di este pequeño contexto nada más para decir dentro de las líneas que llegué a escuchar por ahí, cuando todos en general reconocimos que al menos como operación táctica fue un éxito para Estados Unidos esa operación, porque fue tal cual de hit and run, ¿no? Tocas y te vas, entras y te vas. Entraron, secuestraron a Maduro y se fueron. Y estuvieron presumiendo muchísimo esa operación por el éxito de la operación militar. Tal vez ya otro tema es lo político, ¿no? Ahí todavía se puede discutir si fue realmente un éxito político, pero militarmente sí fue un éxito, porque, pues, de nuevo, efectivo, eficaz y efectivo, ¿no? Con bajos recursos maximizaron el resultado. Eh, con muy poco maximizaron el resultado, cosa opuesta a lo que está pasando en Irán. Y ahí está la trampa. Cuando yo escuchaba esa línea que decían, es que Trump cayó en la trampa al llevarse a Maduro. No sé si se estaban refiriendo a esto que yo he concluido o he empezado a considerar. La verdad, no creo, porque muchos no conocían o no entendían que lo de Venezuela iba a derivar en lo de Irán. Pero ahora quiero reconsiderar nada más la línea para justamente vincularla al tema de Irán y eso lo hago de manera personal. Yo no creo que quienes dijeran esa línea estuvieran considerando todo este contexto que se iba a derivar. Yo sí lo había considerado porque desde ese momento yo dije, la captura de Maduro está vinculada directamente a la caída o al intento de derrocar y derrumbar y destruir a Irán por parte del régimen anglosionista. Lo dije y ahí está. Generalmente siempre cuando digo lo dije es porque están las evidencias y la constancia, ¿no? De hecho, no generalmente, siempre. O sea, nunca digo que lo dije si no lo dije. O sea, ahí están las pruebas, las constancias. Los análisis, pues, los pueden ustedes mismos revisar. Entonces yo entendía que tenía un vínculo directo desde el 3 de enero de 2026, el derrocamiento de Maduro, con que obligatoriamente después de esa operación vendría eh, un ataque y una guerra contra Irán. Y así ocurrió. Pero aquí es donde me empieza a generar más sentido esa frase, ¿no? Donald Trump cayó en la trampa al llevarse a Maduro y no se dio ni cuenta. ¿Y sí? Tal vez, y si lo piensas hacia atrás, en retrospectiva, si no hubiera ocurrido lo de Maduro, Donald Trump no hubiera estado tan engrandecido, con el pecho alto, diciendo todo lo puedo hacer y todo lo hago bien, de nuevo siendo víctima de su propia egolatría y megalomanía. Y eso a su vez, si no hubiera ocurrido, pues probablemente no hubiera pasado lo que, insisto, estaba ya en el manual, que era siguiente objetivo, destruir al enemigo que es Irán. En ese sentido me hace mucha lógica, que parece que cayó en una trampa en ese sentido, sí, desde ahí, desde Maduro, Trump cayó en su propia trampa. Eh, Se agrandó, fue víctima de su narcisismo y egolatría, víctima de su Dunning-Kruger, sobreestimando sus capacidades simplemente porque tuvo, vamos a decir, una operación exitosa, dijo, bueno, pude en Venezuela, entonces puedo contra Irán. Y ahí es donde, insisto, eh, pues la realidad lo terminó de derrumbar y se terminó topando con pared Donald Trump al enfrentarse contra Irán. Por eso digo, es bien interesante ver, ¿no?, la secuencia en retrospectiva de la causa y efecto que han implicado las decisiones trumpistas.
que ahora tiene a Donald Trump en este punto exacto que, insisto, está entrampado, más entrampado que nunca. Porque todavía con lo de Venezuela, y lo decía, la operación militar, vamos a decir, es innegablemente exitosa, pero no necesariamente implicaba desde entonces que no hubiera críticas a nivel internacional y que no estuviera cometiendo errores. O sea, porque, insisto, más allá de los dos neuronas que defendían lo que ocurrió ahí por parte de Estados Unidos contra Venezuela, incluyendo por supuesto los venezolanos que me parece poco entendidos a pesar de que estén viviendo lo que están viviendo, yo siempre he dicho, porque así te intentan de alguna manera contraargumentar muchas veces, diciéndote, tú no eres venezolano, tú no has vivido lo que hemos vivido, tú no entiendes nada. Bueno, las cantidades de veces que he escuchado eso cuando hablo de política en Argentina, política en Cuba, política en Venezuela o política en cualquier otro lado, es un argumento bastante falaz y mañoso porque te está diciendo tú no puedes opinar ni entender nada a menos que lo vivas, ¿no? Y eso no es así, de hecho en muchas ocasiones es justamente lo contrario. Eso lo llegó a explicar hasta el propio Foucault. Cuando tú vives en un contexto, en muchas ocasiones puedes dejar de entender lo que te está pasando, lo que te está rodeando, tu entorno. Es como el pez que vive en una pecera. El pez llega a un punto en donde ya no se acuerda ni sabe que está rodeado por agua, hasta que alguien lo saca de la pecera y ahí es donde extraña el agua y quiere que lo regresen al agua. Eso sucede con la normalización de los comportamientos, no solo individuales, sino también colectivos o a nivel nacional en este caso. Entonces, por eso es que muchas veces es tan necesario la óptica externa, ¿no? Cuando no estás dentro del problema, necesitas una visión desde afuera que te diga, oye, esas cosas no las están viendo. Lo mismo nos pasa a los mexicanos, ¿eh? Nosotros también necesitamos que alguien venga desde afuera a darnos su perspectiva de cómo se ven las cosas desde afuera. Y hay que tomar en consideración esas perspectivas porque, de nuevo, nosotros al estar inmersos en nuestra cotidianidad, en nuestra rutina, en nuestros hábitos, en la normalización de comportamientos, conductas y demás, y problemas, uno no se da cuenta que en ocasiones uno normaliza cosas que no debería de normalizar. Por ejemplo, para que se tome hasta como autocrítica, yo que soy mexicano. A mí me ocurrió que llega un punto en donde sí, creo que el mexicano empieza a normalizar enfermizamente la situación que vivimos de violencia, al punto en que eso nos genera a su vez otro tipo de comportamientos distorsionados. Lo hemos visto, ¿no? Cómo a partir de la violencia de repente se empieza a generar una cultura paralela que hace apología del crimen, de la muerte, etcétera, ¿no? La narcocultura y muchas otras, las narcoseries, etcétera, los corridos, en fin. Eso no es normal. Y si bien a mí no me gusta mucho la palabra normal y generalmente nada más lo ocupo de manera estadística, o sea, en el sentido de consideramos normal lo promedio, ocurre. Pero cuando se cruzan con este tipo de cuestiones que son tan delicadas y sensibles, evidentemente eso empieza a distorsionar y degradar a la sociedad. Por eso es tan peligroso que se normalicen este tipo de cosas. Que se normalice, por ejemplo, el hecho de acostumbrarnos a estar viendo muertos todos los días, desaparecidos todos los días, fosas comunes como si fuera una cosa normal, entonces la mente se empieza a distorsionar, ¿no? Y entonces para cualquier mexicano, un día tranquilo fue cuando murieron 10 personas y no 50. Cuando sales de México y vas a otros lugares y te das cuenta que eso no ocurre, y cuando por supuesto otra gente viene aquí y dice que carajos, ahí es donde existe el choque, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, pero ¿qué onda? O sea, ¿por qué eso es normal en México? ¿Por qué lo están permitiendo? Y ahí, bueno, ya entra un debate complicado porque chocan realidades, ¿no? Los de afuera no entienden la realidad de los que viven adentro y los de adentro no entienden la perspectiva de los que analizan desde afuera. Aquí lo único que yo digo es hay que encontrar los puntos medios
donde podamos encontrar argumentos válidos desde ambos enfoques, tanto a nivel interno, como a nivel externo. Por eso es que yo critico lo de Venezuela, no porque yo considere que tenga la autoridad para hablar y para decir yo he sentido lo que han sentido los venezolanos, ¿no? Eso solo lo saben los venezolanos, así como yo como mexicano, nada más sé lo que hemos tenido que vivir y soportar los mexicanos con el tema de la violencia. Sin embargo, eso no quiere decir que como yo he sufrido y padecido el contexto mexicano, no le voy a permitir a un brasileño, colombiano, argentino, chileno, de donde venga, o japonés, que opine sobre México. Porque entonces caes en un falso dilema, en una falsa dicotomía, y en un absurdo, para decirlo suave, ¿no? Entonces, ese es el problema. Pero bueno, hice un pequeño paréntesis para explicar algo que sucede muy a menudo, ¿no? De personas que te dicen, tú no puedes opinar de Venezuela si no eres venezolano, tú no puedes opinar de España si no eres español, no puedes opinar de Argentina si no eres argentino, no puedes opinar de Colombia si no eres colombiano, no puedes opinar de México si no eres mexicano. Es un absurdo por completo, ¿no? Sobre todo, además, yo diría, consideren las opiniones de los analistas, o sea, de los que realmente están haciendo análisis, porque sí les puedo decir, esas opiniones, que no son opiniones, sino argumentos o investigaciones, pueden ser muy productivos si lo saben tomar con eh, un mejor enfoque. Ahora, no todo, y hay que también saber cuándo el análisis es legítimo y cuándo tiene intenciones políticas detrás. En este momento no voy a tocar el tema, pero hace poco ha surgido una polémica con respecto, por ejemplo, a las recomendaciones de la ONU a México hablando de violencia sobre el tema de los desaparecidos. Lo voy a tocar, puede que hoy, pero no ahora. En estos días lo comentamos, pero lo que quiero decir es que hay que tener cuidado porque ahora he estado escuchando, ¿no? Eh, Muchos que ahora están defendiendo la ONU. Y eso me da mucha risa porque son los derechosos. Los derechosos mismos que siempre están criticando la ONU o que están criticando Amnistía Internacional. Ahora que critica la ONU a Morena, ahora sí les gusta la ONU, ¿no? Muy convenientemente o muy hipócritamente, como se quiera ver. Pero ahí está, primeramente ni hablar de estos perdidos, ¿no? O sea que ya yo creo que no se dan cuenta que se están humillando a sí mismos, ¿no? Eh, Son verdaderamente patéticos todos estos, ¿no? Se la pasan criticando a la ONU hasta que la ONU critica al gobierno que no les gusta, en este caso el gobierno de Morena en México. Además, y considerar que en la ONU quienes tomaron estas decisiones, sobre todo el tema de la recomendación o la exigencia para que México se aplique con el tema de los desaparecidos, pues los que están en la ONU tomando de alguna manera estas decisiones políticas con un interés evidente, lo cual me parece ilegítimo, pues son peruanos, ecuatorianos, ¿no? Y eso no es menor, entender, ¿no? Es obvio lo que intentan. Ahora resulta que la ONU, que hasta yo la critico, porque es lo que digo, es de lo poco que coincido con la derecha, que ha criticado a la ONU, con el propio Trump que ha criticado a la ONU, con el propio Milley que ha criticado a la ONU, es de lo poco que yo coincido, de lo muy, pero muy poco que yo coincido, es en criticar a la ONU porque para criticar a la ONU deberíamos de coincidir todos, todos, porque la ONU no sirve para nada, para un carajo nos ha servido la ONU. Y ya he explicado las razones, quién conforma el Consejo de Seguridad. Ahora que hablo de quién dio estas recomendaciones para México en materia de desaparecidos, peruanos, ecuatorianos con los cuales se ha roto relación, por obvias razones, todavía acusando a México de que fue quien ocasionó esos rompimientos diplomáticos, cuando la diplomacia de entrada hoy no existe,
cuando de entrada el miserable mezquino de Noboa intervino en la embajada mexicana hace un par de años, y ahora resulta que es México el provocador, que es México el que no está queriendo consensos, diplomacia, y que se está aislando. No, si son verdaderamente repugnantes, mezquinos y miserables, sinvergüenzas, todos estos, ¿no? Entonces es obvio que tiene intenciones políticas, pero ahora resulta, insisto, esta ONU que todos criticamos y deberíamos de criticar, ahora resulta que la ONU se pone a opinar. ¿Y qué cara tiene la ONU para opinar? ¿Qué congruencia tiene la ONU para opinar de nada? ¿Qué autoridad tiene la ONU para estar haciendo recomendaciones de nada? ¿Qué sinvergüenza tiene la ONU para estar recomendando eficacia al gobierno mexicano actual en temas de desapariciones cuando la ONU no ha hecho absolutamente nada con respecto a un genocidio? Pregunta. Aquellos que hoy están tomando a la ONU como lo más importante, primero son unos trasnochados que no se dan cuenta, lo que he explicado en prácticamente todo un año o más, que este mundo ya cambió y ese viejo orden ya murió. El orden del derecho internacional, de la diplomacia, pues qué carajos no están viendo lo que está pasando hoy. Pero tipitos perdidos y mediocres, traumados, obsesionados enfermizos como Pérez Dayán, entre muchos otros, que insisto, ya estaremos hablando de esto, pues aprovechan que ahora la ONU, después de no sé cuántos años, de repente se acuerda, de repente y casualmente se acuerda de los desaparecidos mexicanos. Casualmente se acuerda en el gobierno de Morena. En el de Claudia Sheinbaum, además, me parece muy injusto, muy poco ético, muy ilegítima la recomendación, exigencia o sugerencia de Naciones Unidas en temas de desaparecidos en México. ¿Y dónde estuvieron los 20, 30 años atrás? ¿Dónde estuvieron? ¿Por qué nunca se pronunciaron con los abusos anteriores de la Guerra Sucia, por ejemplo? ¿Por qué ni siquiera alzaron la voz con el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, así como lo están haciendo ahora? Fue el grupo de expertos del GIE y en todo caso el que aquí les debemos las gracias y ha hecho análisis exhaustivos al respecto de Ayotzinapa. Y que por supuesto que al vemos algunos que no somos empáticos de ocasión, solidarios de ocasión, activistas de ocasión, porque procuramos tener una congruencia y no ocupamos la tragedia para lucrar ni obtener algún beneficio político o económico o siniestro, que es realmente lo que ahora pretenden estos arrastrados unidos, que lo que quieren, y ya lo he explicado, es llevarnos a la guerra regional en Latinoamérica. Todas estas cosas, desde, yo lo vengo diciendo, justo una de las primeras fichas de dominó, fue esa intromisión violenta por parte de Ecuador en la embajada mexicana. Ahí, si no se han dado cuenta, desde ahí ya se están ellos mismos convirtiendo en los perpetradores de destruir el derecho internacional. ¿Cómo te explico que eso era una de las cosas más sagradas que había, las embajadas? Y Ecuador con la mano en la cintura con este puberto mediocre, sinvergüenza, arrastrado, dos neuronas de Novoa, decidió con la mano en la cintura meterse en la embajada mexicana y sacar así a nuestro embajador. No, si cualquier mexicano hoy está defendiendo a un peruano, un ecuatoriano, lástima que ya se acabaron esos tiempos donde a los traidores los fusilábamos. Lástima, una lástima. Aprovechando que se está cayendo el derecho internacional, deberíamos de retomar esa bonita práctica. Que no se pierdan las bonitas costumbres.
de fusilar a los traicioneros a la patria. Pero para mí estos sinvergüenzas mexicanos que por traumados con Morena se ponen a defender a un peruano o un ecuatoriano, esos mexicanos para mí no valen nada. Y no son mexicanos. No son mexicanos. Son traidores a la patria. No son ni de aquí ni de allá ni de ningún lado porque de ese lugar son los traidores. Del único lugar de donde son los traidores es de ningún lado. No son ni de aquí ni de allá. Los traidores son de ningún lado. Ese es el único lugar al que pertenecen los traidores. Pues porque los traidores nadie los quiere. Ni Roma quiso a los traidores. Entonces que hoy haya mexicanos que se pongan a defender mejor a un peruano o a un ecuatoriano, tú dime, ¿qué carajos? ¿Podrás estar en contra del gobierno? Bueno, si estás en contra del gobierno, propón, haz algo. No solo critiques, no solo te quejes, propón. ¿Dónde está tu propuesta? Vamos a cambiar ese gobierno. Pero todo a favor de México. Porque estos traidores lo que quieren es cambiar el gobierno en contra de México. Y claro que están dispuestos a... Están tan traumados y enfermitos con el tema de Morena. Están tan obsesionados, desquiciados con Morena, que están dispuestos a que venga prácticamente el hijo de Trump a gobernarnos. O que venga un Bukele, un Noboa a regalar nuestro patrimonio nacional. Un Milei. Entonces no hay diferencia. No nada más es cambiar el gobierno por cambiarlo. Es cambiar un gobierno, pero que se mantenga siendo mexicano. Y si se mantiene siendo mexicano, quiere decir que va a defender a México. No que lo va a vender, malbaratar, subastar, regalar, humillar, como le gustaba hacer a muchos gobiernos prianistas, ¿no? EPN tenía su gran portada, Peña Nieto en Time, me parece, Saving Mexico. ¿Y a costa de qué fue esa portada? ¿Realmente Peña Nieto salvó a México? Bueno, ese es el problema de tener arrastrados mascotas de, pues, el régimen anglosionista. No olvidemos lo que pasó en Ayotzinapa, precisamente pasó en el gobierno de Peña Nieto. No olvidemos dónde está Tomás Herón, prófugo de la justicia al día de hoy, en Israel. ¿Por qué? Entre otras cosas, pues por permitir el uso del programa Pegasus, israelí, por cierto, en México. ¿Y por qué Naciones Unidas no hizo tanto alarde con ese tema de los 43 desaparecidos que nos duelen, por supuesto, hasta hoy? Pero que no estamos ocupando a los desaparecidos, al menos los que somos sensatos y humanos, como un pretexto político o como un pretexto para lucrar con la tragedia. Que yo soy el primero que dice, los desaparecidos tenemos que seguir insistiendo en saber qué fue lo que ocurrió y en aplicar la justicia. Mientras Tomás Herón siga allá, pues... Y sigue allá porque no hay tratado de extradición entre México e Israel, no es casualidad. Entonces, volviendo, esta es la hipocresía de Naciones Unidas, ¿no? Por eso es que está en decadencia. Naciones Unidas hoy no es nada. Naciones Unidas hoy no es relevante. Porque nunca fue relevante. Porque nunca hizo nada. Y por eso pregunto con qué cara viene Naciones Unidas a recomendar nada cuando en otros momentos cayó de manera cómplice. ¿Por qué lo hace ahora, 26 años después? ¿Por qué lo hace ahora 10, 11, 12 años después de los problemas verdaderamente graves?
20 años después de Calderón. Y mira que el sexenio de Calderón, vaya que fue el peor error. El peor error que ha tenido que padecer México. Que hasta ahora seguimos arrastrando sus consecuencias. Aunque les duela, tenemos que hablar también de Calderón porque ahora lo peculiar es que parece que todas esas cruces y todos esos muertos y todas esas causas y consecuencias y las causas y efectos de lo que generaron otros se los quieren cargar a Morena, ¿no? A Claudia Sheinbaum en su presidencia. Como si ella hubiera sido la que en 2006 se inventó una guerra contra el narco que nunca existió y no fue más que una terrible corrupción de parte de este narcopresidente mexicano comprobado en su alianza con el narcotráfico, más bien, con su exsecretario Genaro García Luna. Pero también, pues, parece que le quieren cargar las cruces de lo que pasó en Ayotzinapa a la presidenta cuando, pues es que justo llegó Morena porque Morena luchó contra todo eso. Y por más que quieran estar confundiendo el término de desaparición forzada, porque eso es lo que realmente encabrona, y realmente encabrona, insisto, porque no hay congruencia de quien acusa, de las autoridades que acusan, por más que sean las Naciones Unidas, importa un bledo realmente. Y sí, perdón, pero es que yo soy, van a decir, oye, pero qué estridente, qué ofensivo lo que estás diciendo. Perdón, pero para mí me parece más ofensiva la hipocresía. Y yo estoy por completo en contra de la falsa diplomacia. La política de la hipocresía, de la mentira, para mí eso es lo verdaderamente ofensivo. Y esa política falsaria, esa farsa esa farsa de la diplomacia que predicó la ONU, no sirvió para nada, más que para hacer una farsa. Pero por eso digo, ¿por qué ahora vienen y con qué cara y con qué derecho y con qué autoridad vienen a estar juzgando lo que está intentando remediar el gobierno actual mexicano con la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara muchos opinólogos, opinadores y comentócratas mercenarios de la prensa corporativa están opinando, muy indignados de los desaparecidos cuando en sus bocas nunca pronunciaron desaparecidos? Desde el año 2006 hasta el 2017, prácticamente 10, 11 años, nunca en sus bocas estuvo la palabra desaparecidos. Pero desde el 2018 hasta el 2026 en los gobiernos de Morena, no les quitas de la boca esa palabra. ¿Ustedes ven la incongruencia o no la ven? Si 10 años nunca te importaron los desaparecidos y de repente finges que te empiezan a importar los desaparecidos desde que gobierna Morena, no son los desaparecidos los que realmente te preocupan y te conmueven y te interesan y te importan. No seas un pinche miserable mezquino, sin vergüenza. Te importan un carajo los desaparecidos, nunca te han importado. Lo que te importa es criticar a Morena, porque estás obsesionado a nivel enfermizo con Morena. Y así prácticamente todos los opositores al día de hoy. Todos, todos. Políticos y ciudadanos. Todos estos opositores hipócritas nunca les preocuparon los desaparecidos, al punto en que te puedo asegurar, y lo he comprobado, lo he constatado, no tienen ni perra idea de lo que le pasó a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Hoy no saben qué les pasó. Hoy no saben qué les pasó a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Solo saben de los 43. Pero pregúntales qué pasó esa noche en Iguala. No tienen ni perra idea de lo que pasó. NP idea de lo que pasó. Y ahí te das cuenta de su hipocresía, que ni siquiera de uno de los casos más emblemáticos, si no es que el más doloroso que ha vivido la historia de México, sobre un tema precisamente, sobre el tema de los desaparecidos. Estos sinvergüenzas
no tengan ni idea de quiénes eran estos desaparecidos, a qué se dedicaban, qué es un normalista, qué pasó en Iguala y desde cuándo, porque para mi gusto ese fue el punto de inflexión fundamental. No olvidemos cuándo ocurre Ayotzinapa. Ahí se revela lo que hoy tampoco se sacan de la boca los opositores ignorantes de Morena, que critican a Morena de narcoestado y de narcogobierno. Bueno, de nuevo, así como lo acabo de decir con el tema de los desaparecidos, yo nunca les escuché decir narcogobierno con Felipe Calderón ni con Peña Nieto. Ni una sola vez en 2 sexenios. En 12 años nunca se les escuchó a estos descarados hipócritas, mezquinos, repugnantes, sinvergüenzas mencionar una sola vez la palabra narcogobierno cuando desde entonces existen los narcogobiernos. En todo caso, si van a decir o vamos a conceder y aceptar que hoy hay narcogobiernos, no podemos parcializar y sesgar diciendo que desde Calderón y puede que desde antes, existen los narcogobiernos. Es más, Genaro García Luna no nada más estuvo en un sexenio implicado, estuvo en varios sexenios. Hagan sumas, hagan cuentas. ¿Cuánto tiempo entonces llevamos teniendo narcogobiernos? Para que sean un poquito más precisos, si acaso, en su estupidez de análisis, que no es análisis, es estupidez nada más. Pero si van a decir que hay narcogobiernos hoy, mi pregunta es, ¿dónde estuvo su congruencia y su acusación de narcogobiernos desde el momento en que llevan existiendo? Y por eso digo, Ayotzinapa fue el punto de inflexión donde nos dimos cuenta la gravedad de la corrupción y del entramado de violencia en el país que prácticamente abarcaba todos los niveles de gobierno, desde el más bajo hasta el nivel más alto. Hasta el nivel superior de gobierno estaba prácticamente comprobado que había una infiltración de el crimen organizado en policías municipales, en policías estatales, en policías federales, en ejército y hasta las autoridades presidenciales. Pero por favor, no comparen a Murillo Karam y a Peña Nieto con el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque eso sí encabrona, no sé si me explique. Y estarás ya muy enfermo, obsesionado de verdad, queriendo igualarlos, que es lo que claramente y con razón nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, tiene todo el motivo y toda la razón y justificación para enojarse, porque no es menor la acusación. Y no es menor, insisto, que estén intentando confundir los conceptos incluso de desapariciones con desaparición forzada. Y además estar diciendo que es sistemático, casi como si estuviera pasando diario, que por parte del Estado mexicano se están desapareciendo personas. Y es que yo les preguntaría aquí, con pruebas y evidencias, no con dimes y diretes, no con chismes. Desde el sexenio de Obrador, que por supuesto tuvo fallas, yo mismo las he criticado, pero no fallas a nivel de crímenes de Estado. Pero desde el sexenio de López Obrador hasta ahora con Claudia Sheinbaum en 7 años, mencionen cuáles son supuestamente ustedes los crímenes de Estado. Y claro que aquí es donde está la línea con la que juegan de manera muy corrupta. Te van a decir, pues es que claro, el narco y hay autoridades de ciertos estados que han hecho y en Tabasco. Y dices, ok, sí, pero es que estás combinando las cosas. La degradación que es tan grave y tan incontrolable y tan difícilmente realmente de controlar y remediar que provoca el crimen organizado, pues sí, prácticamente podemos decir el crimen organizado lo pervierte todo, para decirlo fácil. Incluso aquellos que nada más quieren reducir que el crimen organizado crea narcopolíticos,
pues están muy limitados. También crea narcoempresarios. También crea una sociedad por momentos que, lo acabo de explicar, favorece la cultura narco. Al final, el narcotráfico, el crimen organizado, lo pervierte todo. Es, lo hemos dicho algunos analistas, es la máxima y más repugnante expresión del capitalismo. Lucrar con el dinero y la muerte. Pues eso es un modelo que degrada, pervierte, distorsiona el tejido social por completo, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. La pregunta del millón es, ¿cómo resuelves eso? No es fácil. No es fácil. No se vuelve de la noche a la mañana porque cuando se dice que degrada el tejido social por completo, en ese sentido también degrada, en ese sentido, las instituciones. Y por eso no te debería de sorprender que el presidente municipal de Chimiguarato, de Chimichanga, esté coludido. Porque también he explicado el método que es tan sencillo. Plata o plomo es lo que utilizan. Plata o plomo. Mi pregunta es, ¿quién puede tolerar un plata o plomo y no doblarse? Y es que desde afuera se dice bien fácil, porque tal vez no te ha caído ese tipo de amenazas. Pero el plata o plomo ya ha evolucionado al plata o plomo y plomo para ti y plomo para todos los que quieres. Para todo tu familia, para tus hijos, para... Y además ha evolucionado a no solo es el plomo, es la tortura antes que el plomo. ¿Quién va a ser el valiente para decir, no, hombre, yo no me coludiría jamás? Es que no es fácil. Y es que no entienden lo complicado que es. Por eso, de hecho, en mis análisis más concluyentes digo, este problema no tiene solución. Porque está diseñado por la CIA para que no lo tenga. Desde el inicio. Se sabía cuál era... Se sabía, por cierto, cuál era el inicio, no cuál era el fin, porque es un problema sin fin. Es un problema tal cual como un pozo sin fondo. No sabes dónde empieza, no sabes dónde termina. Hasta hoy no sabemos cuál es el tope de la degradación máxima que puede generar, perdón, el crimen organizado y que por supuesto yo también he dicho, no de ahora, a diferencia de los opositores traumados, lo vengo diciendo justo desde Calderón, vivimos en un estado fallido mexicano, al menos parcialmente hablando. Hay zonas que simplemente pues están gobernadas por el crimen organizado, pero aquí los trasnochados, opositores de Morena, piensan que eso empezó desde el 2018. Ternuritas. Ay, mis niños. Así no es, así no funciona, así no ocurrió. Y si piensas que así ocurrió, estás demasiado enfermo para querer, a partir de tu trauma, alterar y manipular la realidad, porque estás tan traumado con Morena que quieres que todos los males del país hayan forzosamente desde tu muy miope forma de ver la realidad. ¿Quieres forzar que todas las calamidades de México empezaron desde los gobiernos de Morena? Mijo, pues ¿dónde estuviste todos los sexenios anteriores? ¿En una cueva? ¿O simplemente eres un hipócrita que es prianista y que simplemente porque es prianista, todo lo que ocurrió antes de Morena no lo ves? Todo lo que ocurre después es lo que sí criticas, lo que sí te quejas, lo que sí ves, lo que sí quieres ver. Entonces, esa es la... Me dije que no iba a hablar de esto, yo creo que ya ni lo voy a volver a tocar, pero es que justo ahora que estaba escuchando este tema de... el tema de las Naciones Unidas y los opinadores, digo, yo estoy del lado de la presidenta sinceramente porque tiene sensatez y coherencia. Sheinbaum lleva en esto desde la lucha estudiantil. Sheinbaum tiene la coherencia para haber criticado los gobiernos de Calderón y los de Peña, lo de Ayotzinapa, y ahora resulta que es a ella quien le quieren cargar los muertos de los otros miserables asesinos presidentes sinvergüenzas. Y toda la prensa corporativa orquestada alrededor de que Naciones Unidas tiene toda la razón. A ver, el problema, insisto, es que ni ustedes escuchan, porque dicen es que Morena no reconoce, no acepta. Tú escuchas todos los días los discursos de la presidenta y de Harfuch incluso,
que dicen, hay muchos problemas y se está trabajando y se está reconociendo la complejidad del problema. Y se están haciendo estrategias para disminuir la violencia como nunca antes, al punto de que hasta Estados Unidos, que no suele reconocer cosas, lo ha reconocido. Aquí los únicos que no reconocen cosas son los opositores traumados. Un dato. Hoy se quejan de los desaparecidos estos que no se sacan de la boca a los desaparecidos opositores prianistas hipócritas. Antes no había ni registro de los desaparecidos y ahora se está intentando. Porque ya se habla al respecto de esto. Hoy que critican es que Morena está desapareciendo a los desaparecidos. Bueno, al menos hoy los están contabilizando. Con Calderón eso no existía, ni siquiera el intento siquiera de llegar a considerar contabilizar a los desaparecidos. Ya no te cuento ni siquiera de un subregistro cuando ni siquiera había intenciones de registrar o de contabilizar de considerar a los desaparecidos importantes. Pero todas esas cosas las obvian estos descarados sinvergüenzas, ¿no? Como si fuera cualquier cosa. Y ese es el problema que encabrona y que molesta, por supuesto, que quieran igualar y que no reconozcan las grandes diferencias. Ahora, el problema es que quieren cargarle toda la cruz al gobierno de Claudia Sheinbaum. Y aquí está, yo diría, la mañosa forma en la que presentan esto. El problema es complejo, nadie lo niega. Claudia Sheinbaum no lo niega. Nadie lo niega. Pero curiosamente, ahora el estándar lo cambian. Y ahora el estándar, ojalá que esos estándares tan altos hubieran tenido con Calderón y con Peña Nieto. Ojalá estos pinches insensatos, sinvergüenzas, hipócritas como Pérez Dayán y muchos otros, ¿no? Que ahora no dejan de hablar. Yo nunca los escuché hablando en otros sexenios. Él y muchos otros, Óscar Valderas, ahora que andan cazando corruptos, ojalá se hubieran aplicado en sus tareas desde el 2006 y probablemente hubieran abonado al menos a la congruencia. Ahora tienen estándares de exigencia muy altos, ¿no? Casi santificados, casi a nivel de necesitamos que México sea una iglesia sin pecados, sin corruptos, sin criminales, y solo así va a gobernar bien Morena. No, hombre, pues es que qué pinches criterios. Criterios de excelencia que ojalá, insisto, hubieran exigido en otros sexenios. Prianistas, estos prianistas de closet. Sinvergüenzas, hipócritas sinvergüenzas. Ahora, ese es el problema. El problema es complejo, pero parece que estos tipos consideran que es un problema sencillo. Y entonces el estándar lo elevan a los gobiernos de Morena diciendo, Morena tiene que dar los mejores resultados. ¿Y qué es lo que le exigen a Morena ahora? Imagínate esta locura. Prácticamente que Morena resuelva todos los asesinatos, que ya no haya asesinatos, que ya no haya crimen, que ya no haya corrupción y que ya no haya desaparecidos en México. ¿Y eso para cuándo lo quieren? Pues para allá. Ya se está haciendo tarde, Claudia Sheinbaum. Vas mal, ¿eh? Vas muy mal. Hay muchos desaparecidos, hay muchas muertes, hay muchos teuchitlanes, hay mucha corrupción. Y si en 5 minutos no lo arreglas, pésimo tu gobierno, ¿eh? El gobierno más corrupto y terrible de la historia, ¿eh, Sheinbaum? De hecho, narcopresidenta, por cierto. Y no, la verdad que qué decepción, ¿eh? Qué gobierno tan insensible, tan inhumano, tan asesino. No, narcopresidenta Claudia Sheinbaum. Narcogobierno el que vivimos con Morena. Todo es un caos, todo está incendiado. Es de Morena. Porque la verdad es que Morena es el peor gobierno de la historia de México. Eso es lo que te dicen. No, no lo exageré. Lo peor es que no lo exageré. Casi lo dije textual. Es lo que dicen. Quieren solucionar, más bien ellos, ojalá, quieren que Sheinbaum y su gobierno solucionen temas económicos en este momento coyuntural histórico con un facho gobernando los Estados Unidos. Pero además quieren que se solucione la corrupción en México, que no haya un solo caso de corrupción,
quieren que no haya un solo asesinato, quieren que se resuelva el crimen organizado, quieren que no haya otro Teuchitlán, o sea, en ese sentido que no haya campos de exterminio, lo que ellos le llamaban Auschwitz. Perdón, me tengo que reír porque hay estupideces que de verdad ya lo único que les queda es la gracia, ¿no? El Auschwitz mexicano, así te lo vendieron, ¿no? Hijos de su... Nada más porque vieron unos zapatitos ahí, que quién sabe si fueron montados, y que de entrada los primeros que tendrían la responsabilidad de Teuchitlán, pues era el gobierno de Jalisco, de Alfaro, ¿no? Creo yo. Pero los mexicanos estos perdidos están tan perdidos con P mayúscula que ni siquiera alcanzan a entender las diferencias de las responsabilidades a nivel federal y a nivel estatal o municipal. Entonces votan por Movimiento Ciudadano, muy curiosamente estos perdidos mexicanos, pero le terminan pidiendo cuentas a Claudia Sheinbaum de manera muy extraña, ¿no? O sea, votan por el gobierno de Movimiento Ciudadano en Jalisco, pero al final todo lo malo que pasa es culpa de Claudia Sheinbaum. No, pues está bien interesante su forma de pensar, o muy estúpida, realmente, ¿no? Entonces, quieren un gobierno perfecto, quieren que se resuelva el crimen organizado. 2024 llegó Sheinbaum, estamos en 2026 y quieren que Sheinbaum resuelva el crimen organizado. Es increíble. Nada más que se les olvida los 30 años anteriores y que no puedes resolver un problema de 30 en 2 y que no puedes acusar a la presidenta Claudia Sheinbaum de todo el deterioro acumulado, la degradación social acumulada durante décadas en México y acusarla de que es su culpa y es su problema, porque esa es la cruz que le está cargando las Naciones Unidas, diciendo, si no lo solucionas en 5 minutos, el tema de desaparecidos, tú eres la culpable. Y esa es la mañosa forma de las Naciones Unidas que está empleando, pues esta recomendación es, pues yo diría que ojalá hubiera recomendado en otros momentos también, para conservar un poco de congruencia, un poco al menos, ¿no? Y esa es la forma mañosa que están utilizando hoy. Sheinbaum no fue la culpable, pero sí es la responsable. Y si no logra estos estándares, cumplir estos KPIs prácticamente, Key Performance Indicators, prácticamente ya le están poniendo a Claudia Sheinbaum. Si no resuelves el crimen organizado en 5 minutos, y sí, lo estoy exagerando porque así es de estúpido lo que están pidiendo, si no lo resuelves en 5 minutos, eres una mala presidenta y tú eres la culpable de las desapariciones forzadas desde la Guerra Sucia, desde Calderón, los de Ayotzinapa. Tú eres la culpable, Claudia Sheinbaum. Ay, cabrón. O sea, dice eso, güey. Y qué chingados con su forma de pensar tan distorsionada. Además de unas Naciones Unidas que, insisto, no sirven para nada. Pero que claro, solo les sirven a estos buitres, mercenarios, carroñeros de la oposición traumada que dicen, las Naciones Unidas las vengo criticando desde hace 10 años, pero dijo algo en contra de Morena, me sirve, y ahora apoyamos a las Naciones Unidas. Así de insensatos son estos, ¿no? Apoyan a Naciones Unidas, Amnistía Internacional, nada más cuando les conviene. Hablan de crímenes de Estado ya de plano que se esfuerzan de sobremanera para encontrar algún caso en los sexenios de Morena, al punto que se ve que hasta se les complica encontrar los casos, que tienen que agarrar un caso así como cherry picking y decir, pues mira, el caso de una persona, sí, pero ahí está la diferencia. De nuevo, es como los ingenuos que dicen que no puede haber un Teuchitlán en México, pues cómo no lo va a haber. Es obvio que lo va a haber y va a haber más, porque han existido desde hace décadas, nada más que ahora los están exhibiendo con Morena. Esa es la diferencia.
El problema es en verdad esta hipocresía repugnante que padecen estas gentes, ¿no? Porque yo les aceptaría sus argumentos si hubieran tenido congruencia. No todos sus argumentos, pero parte. Dices, bueno, a ver, has estado criticándolo desde Peña, desde Calderón, y ahora lo sigues criticando. Bueno, ahí hay consistencia. El problema es que no tienen la más mínima congruencia, la más mínima cara, la más mínima moral, ética, que ahora se hacen los muy preocupados de los desaparecidos. Eso es una gran farsa. Son unos hipócritas sinvergüenzas, insisto, no les importan un carajo los desaparecidos. Lo ocupan para lucrar de forma política nada más. Ese es el problema, ¿no? Y de nuevo, la maña está en que acusen de culpable a Sheinbaum porque no puede resolver de manera total el problema. Es que desde allí el estándar es irrealizable, nadie lo puede hacer. Ya quiero ver a alguno de sus opositores, Alito Moreno, imagínate, se los digo en serio, a todos estos opositores traumados prianistas. Ok, critiquen a Claudia Sheinbaum, pero ¿quién sí les gusta? Porque nada más están chingando y jodiendo y es lo único a lo que se dedican y lo único que saben hacer. ¿Quién sí les gusta? Y en un hipotético verdadero, ¿creen que Alito Moreno estando en la presidencia hoy podría resolver el problema? ¿Creen que Rubén Moreira, este par de gángsters, porriles, golpeadores, fachos, sinvergüenzas, podrían resolver el problema? ¿Creen que Emilio Álvarez y Casa, hoy estando en la presidencia, podría resolver el problema? ¿Y tendrían ética, moral y humanidad para resolver el problema que no se sacan de la boca? ¿Cree que Federico Dorin podría resolver el problema? ¿Creen que Lili Telles en la presidencia de México podría resolver el problema de los desaparecidos? ¿Creen que Loret de Mola, estando en la presidencia, podría resolver el problema de los desaparecidos? ¿Creen que el payaso de Broso podría resolver el problema estando en la presidencia de México? ¿O nada más nació para ser payaso y para estar chingando, como todos los anteriores mencionados? ¿Creen que Salinas Pliego podría resolver verdaderamente el problema cuando se la pasa insultando a todo mexicano y mexicana? O sea, es que es ahí donde digo, bueno, pero ¿quiénes proponen? Ya, ok, no les gusta Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su propuesta, séquito de sinvergüenzas? ¿Creen que Adela Micha, que también es de las que ahora se hacen las muy indignadas y nunca habló de estos temas en los sexenios panistas, prianistas, de los cuales ella formaba parte? Yo siempre he dicho que ella es una panista de closet. Amiguísima de los Calderones, por cierto, ya está entrevistado a su hijo, ¿no? ¿Creen que Adela Micha podría resolver el problema? O sea, ese es el problema, precisamente, ¿no? De la oposición mediocre. ¿Creen que Pérez Dayán en la presidencia podría resolver el problema? ¿Creen que Óscar Valderas podría resolver el problema estando en la presidencia? Porque está bueno estar criticando al gobierno y yo no tampoco soy el que lo defiende del todo. Aquí mismo me la paso criticando las cosas y los errores que creo yo tienen fundamento para ser criticados. Pero esto de criticar por criticar a lo pendejo me parece el deporte favorito de muchos mexicanos. Y yo creo que ya hay que superar y elevar el nivel y hay que pues salirnos de eso, ¿no? De ese deporte tan mediocre. Hoy creo que lo que se necesita es sumar, proponer y una crítica constructiva bien fundamentada y diagnosticada suma, ¿eh? El problema de sus críticas es que son críticas pendejas. Y ni me esfuerzo en definirlas ni en describirlas, porque, insisto, a veces nada más el ad hominem es la única forma de describirlos de manera fidedigna. Muchos me pueden decir, es que no insultes tanto. Bueno, es que a veces es lo único que se merecen.
y la única forma fidedigna de poder describir rigurosamente lo que representan. Una oposición perdida y priandeja. Realmente, ¿no? Ya nada más cierro diciendo, este mañoso juego semántico de las Naciones Unidas, que es sumamente perverso, de querer igualar el concepto, incluso a nivel legal casi, de las desapariciones que se están viviendo a causa principalmente del crimen organizado en México, con la comparación que había en otros sexenios de crímenes de Estado, como el de Ayotzinapa, entre muchos otros que ocurrieron en los sexenios perenistas, incluido por supuesto el sexenio sangriento y asesino de Felipe Calderón, y decir que está ocurriendo hoy el peor periodo de desapariciones forzadas en México es sumamente siniestro, perverso y mezquino por parte de Naciones Unidas, por si nos hacía falta comprobar que Naciones Unidas está en total y absoluta decadencia. Porque ahora Naciones Unidas se está prestando al juego político que nos quiere llevar a la guerra, es lo que no están entendiendo. Esto no se trata de desaparecidos, no les interesa ni a Naciones Unidas ni a los opositores mexicanos realmente el tema de desaparecidos mexicanos. Ambos están lucrando y aprovechando este tema de manera política, mientras que se les olvidó nada más y nada menos este tema durante 26 o más años. Bueno, la época de la guerra sucia, ¿por qué no hay estudios exhaustivos de esa época, de ese periodo, por parte de Naciones Unidas? ¿Por qué hasta ahora, insisto, acusa al gobierno actual de México? Para aquellos también Pérez Dayanes, ¿no? Ingenuos que dicen, no hombre, es que esto no es político, las Naciones Unidas lo que menos les importa es si está gobernando en un país un gobierno de izquierda o de derecha. ¡Ay! Ternura. ¡Ay, mi perdido! ¡Ay, mi más perdido! ¿Tú crees que no les interesa? Si hoy es lo que más les interesa, es lo único que les interesa. E insisto, todo esto no se puede desligar también de la estrategia trompista. No se puede desligar de los arrastrados unidos y de la cumbre de las Américas, que yo le llamo, mejor dicha, la cumbre de los arrastrados unidos de Latinoamérica. Quieren llevar a América Latina a la guerra y todo esto tiene todo que ver con este tipo de acciones de Naciones Unidas que a mí, y me desvié muchísimo, ya no lo voy bueno, sí, tal vez en algún momento lo retomamos, pero ya avanzamos mucho hoy. Perdón, creo que me salió el análisis así porque pues está pasando justo ahora. Estábamos hablando de Trump y sí, ahora sí una disculpa porque el paréntesis sí nos salimos del tema. Pero no podemos dejar de ver que, por cierto, y ahora sí para volver a Trump, todo está relacionado. No puedes ser tan miope como Pérez Dayán y otros, diciendo que esto no tiene nada que ver con lo político, que esto es verdaderamente que a Naciones Unidas les duele muchísimo los desaparecidos en México y que la oposición no los deja dormir tranquilos. Porque eso no es más que, insisto, confirmar lo hipócritas, repugnantes y mezquinos que son. Todos estos. Insisto, al punto en que muchos no saben ni siquiera lo que pasó con los 43 Ayotzinapa, y me refiero a qué pasó en el caso de Ayotzinapa. No tienen ni idea. Entonces ya, bueno, volviendo y nada más concluyendo con el tema, no confundamos desaparición forzada, porque sí es grave y no es menor estar equiparando un concepto que no está ocurriendo al día de hoy, porque prácticamente lo que están diciendo, aunque ni siquiera sean lo suficientemente valientes para admitirlo, es que están diciendo que el gobierno de Claudia Sheinbaum directamente está desapareciendo personas, porque están diciendo que existe desaparición forzada sistemática en México. Y eso implica que el gobierno de Claudia Sheinbaum, prácticamente por instrucción, está desapareciendo personas como si fuera una dictadura.
Y tú dime si no es grave eso cuando no estamos viviendo una dictadura y por momentos digo, híjole, pues estos parece que les está haciendo falta una dosis de dictadura para que al menos ya se quejen con argumento. Porque ya lo he explicado muchas veces, acabo de analizar la película del agente secreto de Wagner Moura. Estos güeyes hablan de dictadura sin tener una perra idea de lo que es una dictadura. Ya hubieran querido vivir en las dictaduras de Franco, de Videla, de Pinochet, para que anduvieran ladrando, como les gusta estar ladrando aquí en México, donde pueden decir cualquier estupidez sin consecuencia. En una dictadura verdadera ya tendrían una bala en la cabeza y estarían todos 10 metros bajo tierra y no estarías teniendo tantos cretinus, o sea, hace latinos, pero como mejor dicho es cretinus, alasraquis, brosos, Lili Telles, Adelas Michas, en fin, todo este séquito de gente que habla por hablar, yo creo que no estaría hablando en una dictadura, como habla, insisto, estupideces sin consecuencias aquí, con toda libertad. Y por momentos sí siento que ya debería, y sí, de todas maneras acusan a Morena de dictadura. Debería haber regulaciones de qué responsabilidad toma esta gente y qué consecuencias de lo que están diciendo. Sí, y van a decir que es censura. De todas maneras dicen que es censura. Y sí van a decir que es dictadura. De todas maneras están diciendo que Morena es dictadura. Y sí van a decir que es el gobierno más terrible opresor de la historia de México, el de Claudia Sheinbaum. De todas maneras lo está diciendo las Naciones Unidas. Bueno, pues al menos hay que regular. Yo creo que ya es momento de regular la cantidad de estupideces irresponsables, la gran mayoría, que incitan a discursos de odio, a discursos de violencia, de la prensa corporativa. Uno, al final, se hace cargo de lo que dice. Yo aquí me hago cargo de lo que digo. Y lo digo porque no tengo ningún problema que lo que digo sea escuchado, porque no me retracto de lo que digo. Trato de que mis argumentos, más allá de las altanerías que digo, porque no soy un doble moral, sé que digo y abuso de lo altisonante, sobre todo cuando me encabrito, pero al final, por más ad hominems y palabras altisonantes que hay aquí en lo que digo, no dejan, no deja de ser verdad y de tener una justificación y un fundamento lo que estoy diciendo. Por eso es que cuando digo lo que digo, sé que puedes soportar mis argumentos, un análisis sólido, al punto en que sé que no es tan fácil que alguien venga así de nada más a desmontar mis argumentos por más que le encuentre groserías. Hay verdad. El problema de los otros es que, ok, no dicen ni una sola grosería, pero el 99% de lo que dicen no está argumentado, no está fundamentado en hechos, no es un análisis serio y no es verdad. En ese sentido, perdón, me quedo diciendo groserías con tal de lo que principalmente yo diga tenga fundamento. Pero cada quien. Ahora, volviendo a Trump, porque insisto que todo esto tiene que ver con Trump. Al final del día, también lo de Naciones Unidas, esta, este constante ataque a México. Muy curiosamente, como diciendo, por ejemplo, todo lo que hace Bukele hoy es perfecto, ¿eh? No hay abusos de derechos humanos con lo que está haciendo en El Salvador, no hay detenciones ilegales de lo que está haciendo Bukele, no hay desapariciones forzadas, no ha pactado Bukele con el narco para hacer su supuesta montaje mediático, su puesta en escena de que es el presidente más efectivo de toda América y del mundo. Bueno, yo tengo amigos salvadoreños por respeto y por responsabilidad y por seguridad y de ellos no puedo decir quiénes son, pero que claramente lo saben desde el primer momento que Bukele pactó, muy al estilo Calderón.
con ese crimen que se supone que dice que combate y que encerró en sus cárceles, en sus famosas cárceles buquelescas. Pero qué curioso, ¿no? Ahí parece que todo es perfecto. No hay un solo abuso de derechos humanos, no hay un solo abuso de autoridad. Todo es color de rosa en el mundo de Bukele. En el gobierno de Bukele todo es perfecto. Pero en el de Claudia Sheinbaum hay desaparición forzada. Uy, gravísima. De hecho, los mexicanos viven con el miedo de que en cualquier momento un guardia nacional se los lleve y los desaparezca. Y yo no voy a decir que no ha ocurrido como les ocurrió a los de 43, pero decirlo, afirmarlo como lo hacen algunos Pérez Dayán y escuché hace poco ahí mismo a pues no sé si sea la presidenta o la líder del Centro PRO. Sí, 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 hay que tener mucho cuidado, yo diría, con lo que ellos están diciendo, porque son ellos los que lo están diciendo. Y si ellos están afirmando que hay desapariciones forzadas, yo espero, de verdad, que tengan pruebas, evidencias y fundamentos de sus dichos, porque si no están incurriendo en algo verdaderamente delicado. Verdaderamente delicado. Si no lo tienen, yo diría, cuidado. Y cuidado con la ley básica, en el sentido de no puedes estar afirmando mentiras, chismes, cuestiones sin fundamento menos de esa gravedad. Si hoy cualquiera dice, porque no lo dudo, va a querer salir algo así como los 43 de Teuchitlán, del gobierno de Morena. En cualquier momento sale una nota de esas. Mi pregunta es, espero que quien sea que invente algo así tenga un fundamento y una evidencia, así como están afirmando Pérez Dayanes o esta del Centro PRO, que hay desapariciones forzadas en el país. Bueno, si las hay, y yo por cierto, porque pues estoy hablando de congruencia, si las hay, primeramente, ojalá estén documentadas y evidenciadas y no sean fake news, montajes y posverdad. Si las hay, si verdaderamente las hay, se tienen que investigar y se tiene que procurar y aplicar la justicia mexicana. Y eso, por supuesto, le corresponde al gobierno mexicano actual. Por supuesto. Pero si no las hay, entonces, por favor, no mientan. Y tengan cuidado, insisto, de sus declaraciones imprudentes si es que están diciendo cosas que no están ocurriendo. Pero de nuevo, el juego aquí es hacer pensar al mundo que el gobierno de Claudia Sheinbaum es represor y que está desapareciendo personas por instrucción. Lo único que les digo, hoy que un guardia nacional haga lo que hicieron o le hicieron a los 43 de Ayotzinapa, perdón, pero no es comparable. El guardia nacional no se la acaba. Es evidentemente grave y no es tan fácil como ustedes creen que es. En el gobierno de Claudia Sheinbaum. Hubiera sido fácil en el gobierno de Peña Nieto, pues lo acabamos de ver con Ayotzinapa. Pero no quieran igualar que lo que pasó en Ayotzinapa está pasando a diario en el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque es exactamente la idea que quieren vender. Con eso termino, nada más cerrando ya dos comentarios sobre lo que empezamos de Donald Trump. Empezamos con el muy buen tiempo, 1 hora y media. Empezamos con el artículo de New York Times, pero la realidad es que no es el único que ha hablado del error de cálculo de Donald Trump. En The Atlantic tenemos también la columna The Real Intelligence Failure in Iran. A costly quagmire was predictable. Trump went to war anyway. Esto redactado by Shane Harris. Redactado por Shane Harris, ¿no? Una columna by Shane Harris. Entonces ahí le recomiendo que lean esto de Atlantic, insisto, autor Shane Harris.
más o menos versando en la misma línea de, eh, pues este otro artículo de New York Times. Por cierto, este de New York Times yo decía que es del 8 de abril y estos pues tienen más tiempo. También en The Guardian, was Trump oblivious to realities of Netanyahu's promised easy war on Iran? En The Guardian. Así que les recomiendo, ay, perdón, ahí está. Les recomiendo que lean estos artículos porque versan más o menos sobre la misma línea, ¿no? Cómo se jugó con Donald Trump, o se le presionó, o se le extorsionó, o se le amenazó, pero para el caso, el resultado fue el mismo. La decisión de iniciar una guerra contra Irán fue un error. O sea, el resultado termina en lo mismo. Más allá si lo presionaron, lo amenazaron, lo extorsionaron, más allá de lo que sea que haya hecho Netanyahu en contra de Trump, Trump tomó una mala decisión. Y el que está pagando las consecuencias principalmente es Trump. Netanyahu tiene esa tranquilidad del cínico, asesino, que pues dice, bueno, ya cometí lo peor que puedo hacer, que es un genocidio, ya prácticamente el tipo no le da miedo a nada. Ahí yo creo que es, y con esto cierro, la última forma de perder de Trump, porque no se dio cuenta que fue manipulado por alguien que ya no tiene nada que perder, mientras que Trump todavía tiene cosas que perder, y muchas, ¿no? Entonces estos artículos, tanto de Atlantic, The Guardian y New York Times, insisto, versan sobre el mismo tema, cómo Trump llevó a Estados Unidos a la guerra con Irán y cómo evidentemente se terminó convirtiendo en un gran error, probablemente el peor error de Donald Trump hasta el momento, y no solo de Trump, de los Estados Unidos. Entonces, les recomiendo que lean esto, creo que Trump está confiado, perdón, no está confiado, está entrampado, y estuvo confiado más bien que al tomar esa decisión todo iba a salir bien y al final todo salió mal y fue manipulado o utilizado Donald Trump por Netanyahu, insisto, desde un leverage distinto, desde una posición estratégica distinta, a partir de un hombre como Netanyahu que no tiene nada que perder. Trump no se dio cuenta que él sí tiene mucho que perder. Yo he estado comentando que esta insistencia sobre las elecciones intermedias, donde al final todo esto está enmarcado en ello, yo he dicho de inicio que Donald Trump, considero por las decisiones erráticas que ha estado tomando, pareciera que como que en una de esas va a evitar que esas mismas elecciones se lleven a cabo. Y si se llevan a cabo, pues de cometer fraude, manipulación, caos, en fin, sea como sea, se lleven o no se lleven las elecciones, vienen momentos tensos para Estados Unidos y tal cual al interior de los Estados Unidos. Insisto, esto creo que generó un cisma por dos vías. Primero, porque termina de confirmar que Estados Unidos es controlado por Israel. En ese sentido, Israel gobierna a los Estados Unidos. Ya lo expliqué. Históricamente se empoderaron sus lobbies israelíes para empezar a ganar terreno en la toma de decisiones importantes en los Estados Unidos. Este lobby israelí, bajo presión. Y por otra parte, insisto, esto lo sabemos muchos, pero lo que sí es hasta cierto punto inédito es el descaro en el que ya prácticamente Trump se quitó la careta y la máscara y se termina revelando al mundo como el títere que es de Israel. Y esto es lo que va a generar un cisma al interior, que vengo explicando ya desde hace varias semanas, un cisma al interior de los Estados Unidos, que puede tensarse tanto al punto de una civil war, que también he hablado desde hace mucho tiempo, desde que vengo comentando la película de Alex Garland. Esperemos que ese escenario no ocurra porque, insisto, si ya de por sí las cosas son complicadas en el mundo, entre más violencia ocurra, más caos habrá no solo para Estados Unidos, sino para el resto también. Entonces, esperemos ver cuál va a ser la forma que va a intentar Trump de salir de un laberinto sin salida. Esa es la parte más difícil. ¿Cómo va a salir Trump de su propia trampa y de este laberinto sin salida?
Esa es la pregunta que queda realmente en el aire. Lo demás, les puedo decir, ya lo sabíamos.